Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justín Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación random. En esta ocasión voy a hablar de una película peligrosa, de una película que quizás no sea del todo agradable para todo el público. Entonces advierto desde ahorita que eh, primero es probable que esta película no sea del gusto de todos. Segundo, es una película polémica. Y tercero, es una película que pues consigue hacer cosas extrañas que no hemos visto o que yo personalmente no he visto que se han tratado de la forma que la ha tratado esta película en otro tipo de cine. Se trata de The Trouble with Being Born o El inconveniente de haber nacido de la directora Sandra Warner. Esta es una película que fue estrenada en el 2020, ya tiene algunos años y que sin embargo hace poco apareció en Movie, me parece que todavía sigue disponible allí, y de la cual quisiera hablar, sobre todo porque es una película pues difícil de ver. A mí me costó verla sin dar opiniones antes de terminarla. Entonces pues creo que vale la pena hablar sobre ella precisamente por eso. Creo que las películas que son polémicas pero que lo consiguen hacer desde una mirada crítica y no solamente por el simple escándalo, son películas de las que vale la pena hablar. El tema en sí no lo voy a decir explícitamente por cuestiones de censura, ya saben cómo son las redes sociales, el YouTube y todo esto. Sin embargo, pues ya se han de imaginar hacia dónde va por la historia que voy a contar. Del inconveniente de haber nacido es la historia de Ellie, una niña que en realidad es un androide, un robot, que vive con un hombre al cual le llama padre. Es un hombre pues bastante misterioso. La relación que tienen ellos dos también es bastante, digámoslo, perturbadora, no es una relación del todo normal. Al parecer ella no tiene recuerdos propios, ella como androide. Entonces el hombre constantemente está jugando con su memoria para implantarle nuevos recuerdos. Al mismo tiempo ella suele tener confusiones y suele tener momentos un poco oscuros porque sus recuerdos de repente empiezan a cruzarse y entonces se sale de la casa y huye por los bosques, etcétera, ¿no? Y el hombre tiene que ir por ella. Entonces, al principio de la película, durante los primeros minutos, nos dedicamos a ver la interacción que tiene el hombre con esta niña, con Ellie, con esta androide. Pues nada, sus charlas, su manera de vivir juntos en una casa alejada en medio del bosque, su manera de encontrarse y de pues charlar, ¿no? Creo que hasta allí podría ser una película sobre la paternidad. Sin embargo, la forma en la que se relacionan ellos dos, la manera en la cual charlan y las acciones y las actitudes que tienen uno sobre el otro, nos hablan acerca de otras cuestiones que en realidad tienen un trasfondo mucho más fuerte. La cuestión de usar robots en este tipo de historias, o para este tipo de historias, no es novedosa de esta película. Ya se han visto en la literatura, sobre todo, como los robots, los hologramas y demás implementos mecánicos pueden ser utilizados como sustitutos. Entonces creo que la película retoma esa idea, pero la lleva a otro nivel cuando pues nos hace presenciar cómo Ellie abandona esta casa con este hombre por un error, ¿no? Es decir, la abandona por un error en el sentido de que es un robot, ¿no? Y entonces tuvo una falla. Y termina en la casa de una anciana que vive de recuerdos, sobre todo de recuerdos de un hermano que ella tuvo cuando era pequeña. En esta nueva vida, Ellie se convierte en un chico, ¿no? Es transformada en un chico y se le implantan nuevos recuerdos. Sin embargo, la cuestión de sus antiguos recuerdos sigue aflorando de vez en cuando. Su interacción tanto con el hombre como con la mujer es una interacción bastante curiosa, mientras que con el hombre era una interacción más bien de poder, ¿no? De él sobre ella. Con la mujer se vuelve una interacción incómoda en donde la anciana por momentos se siente bastante alejada de Ellie y por momentos también la acepta y la cobija. Entonces en esta dualidad consigue de alguna manera la película construir una sensación de bizarro, de extrañeza, ¿no? Ante lo que estamos presenciando. Sobre todo porque el robot Ellie no presenta ninguna emoción. Esto podría ser pues algo que pasemos por alto, sin embargo es algo muy importante porque la mayoría de las películas lo que buscan es presentar emociones en los robots, ¿no? Recordemos, por ejemplo, los robots más famosos, C-3PO y R2-D2, quienes, a pesar de que son robots, uno de ellos ni siquiera es totalmente humanoide, presentan elementos dentro de la ficción que son cercanos a lo humano, ¿no? Es decir,
presentan algunas emociones, algunos sentimientos, replican algunas formas de hablar, muy semejante inclusive a los animales, en el caso de Artu, y muy semejante a una persona ansiosa, en el caso de C-3PO. Inclusive también películas como Inteligencia Artificial, donde la cuestión de los androides y la cuestión de los robots con forma de niños también aparece como un ser con conciencia o con un ser con emociones, ¿no? La decisión de Sandra Warner dentro de la película del inconveniente de haber nacido es contraria a lo que nos habían presentado hasta ahora, ¿no? Es más bien un robot sin sentimientos, sin emociones, con recuerdos implantados y que por momento parece un poco alejado del mundo real y que no puede entender del todo el mundo que se le presenta. Entonces, los eventos que ocurren alrededor de Ellie son eventos realmente perturbadores, son eventos, un poco como Luisito Comunica, son eventos realmente extraños, extraordinarios e inclusive de dudosa moral. Sin embargo, el robot no emite ningún juicio ni ninguna emoción ante aquello que presencia. Entonces uno como espectador intenta entablar una especie de empatía con la víctima, que en este caso sería Ellie. Sin embargo, no lo logra porque Ellie no presenta ninguna emoción. Entonces hay una especie ahí de ruptura o de disrupción entre lo cognitivo que es el espectador viendo la película y observando lo terrible que le pasa al personaje y lo indiferente que presenta Ellie, que se presenta a Ellie ante los eventos que le ocurren. Este rompimiento entre una cosa y otra, este no deseo de convertirse en un niño real, como si ocurre, por ejemplo, en Inteligencia Artificial o en Pinocho, ¿no? Y que aparece en Ellie de una manera muy particular, sin sentimientos, a pesar de que el personaje de Ellie sí tiene una forma y una figura humana, crea una disonancia muy extraña en la mente del espectador. Uno no sabe realmente cómo enfrentarse a la película, cuál es esa sensación que debe uno adquirir a la hora de ver cómo es que Ellie se enfrenta a sus dos dueños, en este caso, ¿no? Ante esta debate que ocurre, la verdad es que la sensación de extrañeza y también la sensación de inquietud, y esto es, creo, lo más importante de la película, se potencia, ¿no? Llega a escalas que no se ha visto o que yo no he visto en otras producciones semejantes, ¿no? Que tratan sobre robots. En literatura sí he leído en algún momento textos semejantes a este, pero al menos en película la cuestión de los robots sin sentimientos y de cómo se crea una sensación de inquietud en el espectador al crear una empatía que se rompe pero que no es seguida por la reacción del personaje dentro de la pantalla, es particular de esta película y me parece que lo consigue sobre todo tratando un tema tan delicado como es la cuestión de que Ellie tiene, pues, al menos en apariencia, una edad infantil, ¿no? Aunque en esencia, en realidad puede tener mucho más tiempo. No se nos dice exactamente qué edad tiene el robot, pero puede tener mucho más tiempo, ¿no? Entonces, entre esta cuestión, ¿no? Entre este debate que se puede surgir en el interior del espectador, me parece que la inquietud, la extrañeza, el no saber cómo enfrentarse a esta película es la gran virtud de la misma. Y creo que por eso quería hablar de ella, ¿no? Es una película incómoda, como ya lo dije. Es una película que, si bien no puede ser encasillada plenamente en un género, o por ejemplo en el terror, y que está más cercana a la cuestión de la ciencia ficción por la cuestión del robot, su tratamiento de los dramas y su intención con el espectador de ser provocadora, me parece que es algo que no se logra tan fácilmente y que no se consigue con esa potencia con la que puede el inconveniente de haber nacido. Creo que esa es una película que no va a gustar a todo público. Es una película que se tiene que ver con mucho cuidado y con la conciencia de que se está frente a una historia de ficción en la cual la protagonista es un robot, ¿no? Y también frente a una historia cuya intención es crear inquietud, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un objeto cultural, en este caso una película, y sabemos que la intención de esta película es crear justamente una sensación de extrañeza o de incomodidad al espectador sin caer totalmente en el asco o sin caer totalmente en el horror o en el miedo, ¿no? Sino solamente esa sensación de que algo está mal, pero que al mismo tiempo no podemos terminar de conectar o de hacer algo sobre el personaje. Creo que es una película que nos ofrece eso como espectadores. Si nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cine, lo mejor será no verla, ¿no? O verla con mucho cuidado, ¿no? Sabedores de lo que nos vamos a encontrar.
pues nada, esta fue una reseña bastante rápida, bastante breve de esta película, de esta escritora alemana, digo, de esta directora alemana, si no mal recuerdo. Y nosotros nos vemos aquí en otra recomendación random. La siguiente vez volveré a hablar de One Piece. Espero que puedan seguirme en mi hilo de ideas acerca de esta serie, porque quiero justamente ahondar en las cuestiones de por qué me interesa tanto y por qué creo que es una producción bastante interesante de revisar. Nos vemos aquí en la próxima. Bye.